Buenos días, mi nombre es Camilo Luna y hoy vamos a hablar sobre lo más revelante y representativo de la Guerra Fría. El desarrollo de la Guerra Fría tuvo como protagonista a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, siendo un conflicto que se inició poco después de la Segunda Guerra Mundial. No se trató de una guerra propiamente dicha, sino un conflicto geopolítico, ideológico y económico entre estas dos superpotencias. Como antecedentes, en septiembre de 1939 las tropas alemanas invadieron Polonia, dando así inicio a la Segunda Guerra Mundial, y al tiempo Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Por su parte, Italia y Japón se declararon a favor de Alemania para formar el eje. Como dato curioso, la Unión Soviética se declaró neutral. En 1941 las tropas alemanas invadieron el territorio soviético a la par de que los japoneses bombardearon Pearl Harbor, Estados Unidos, derivando en que estos últimos se declarara la guerra al eje. De este modo, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos se unieron para formar aliados. 4 años más tarde, en 1945, los ejércitos soviéticos y estadounidenses invadieron Berlín y ocuparon los países de Europa del Este. Poco después, los representantes aliados Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Joseph Stalin se reunieron en Yalta y aceptaron la instalación de gobiernos soviéticos en los países de Europa Oriental, siempre y cuando se efectuaran elecciones. En abril de 1948, el Congreso de los Estados Unidos creó un programa destinado a ofrecer ayuda económica a los países europeos, incluyendo Alemania y aquellos ocupados por los soviéticos. Este programa, conocido como el Plan Marshall, tenía dos objetivos: promover la recuperación económica de los países europeos, fortalecer los gobiernos europeos e incrementar la influencia de los Estados Unidos en el continente para evitar la expansión del comunismo. La Unión Soviética rechazó este programa y persuadió a los países bajo su dominación para que éste no aceptara la ayuda ofrecida por los Estados Unidos. Esta acción fortaleció la división entre Europa Occidental y Europa Oriental, capitalista y comunista respectivamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida entre Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS, dando origen a dos países: la República Federal de Alemania, dominada por los estadounidenses, los franceses y los británicos, y la República Democrática de Alemania, denominada por los soviéticos. Del mismo modo, Berlín fue dividida en dos. La zona occidental de la ciudad era considerada una salida de escape para los alemanes orientales que deseaban huir. Entre 1953 y 1960 se dio un éxodo masivo de alemanes orientales hacia el oeste, lo que afectó la economía del país. Para evitar esto, el gobierno soviético tomó medidas drásticas y en agosto de 1961 se construyó un muro que dividió a Berlín en dos, símbolo tangible de la separación de Europa. En 1959, Fidel Castro lideró una revolución comunista en Cuba, la cual fue exitosa. Posteriormente, el gobierno de los Estados Unidos internó a cubanos exiliados para que volvieran a Cuba y derrotaran a Castro, operación que falló. El líder soviético tomó la estrategia estadounidense como un intento de debilitar el comunismo, por lo que decidió contraatacar posicionando misiles en el territorio cubano, los cuales apuntaban a Estados Unidos. El presidente Kennedy exigió que los misiles fueran removidos y finalmente, en octubre de 1962, el líder soviético retiró los misiles. En 1960 se inició la carrera espacial, una de las batallas más pacíficas y beneficiosas de la Guerra Fría. Esta tenía como objetivo la conquista del espacio para probar la superioridad tecnológica. Otros conflictos en que Estados Unidos y la URSS participaron fueron la Guerra de Vietnam y la Guerra de Corea. En 1984, el presidente de los Estados Unidos, Reagan, expuso su deseo de negociar con la URSS, y en 1985 el primer ministro soviético reconoció que la economía de la nación había sido debilitada por los excesos de la Guerra Fría. En 1986 ambos líderes se reunieron para discutir el fin del conflicto. Estas negociaciones no fueron totalmente exitosas, sin embargo, poco tiempo después ambos países comenzaron a retirar y desmantelar sus misiles. La caída del muro de Berlín
Fue el 9 de noviembre de 1989. Significó el fin de la Guerra Fría.